listo. Por la resurrección ahí nos juntamos con Él ya. Ahí. Como... Cuando salgamos, cuando seamos arrebatados a recibir al Señor en el aire. No raptados, no, sino que arrebatados. Ni tampoco llevados al cielo. Tampoco vamos a ser llevados al cielo. Lo que vamos a ir a subir al cielo hasta cierta distancia que nosotros no sabemos. Dice las nubes, ¿verdad? En donde vamos a encontrar, vamos a recibir al Señor. Y así vamos a estar ya con el Señor. Ahora el Señor viene aquí a este mundo, como lo dijo, como lo dijeron aquellos dos ángeles, ¿se acuerda? En el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces la iglesia debemos de estar alerta en esa parte, e inclusive lo que el apóstol también me llama la atención, cuando el apóstol dice, y no nomás a mí, sino a todos los que aman su venida. Y a veces es lo que nos falta, amar esa venida. ¿Cómo la vamos a amar? El Señor se va a encargar de hacernos que amemos su venida. ¿Cómo? Pues cuando las cosas cambian, que yo como humano no quisiera que cambiaran. Porque estoy muy contento en la forma que estamos, pero no nos ayuda mucho. Tristemente, las comodidades nos sacan, ¿verdad?, de la forma en como el Señor quiere que estemos. Porque el Señor quiere que le amemos primero a Él por sobre todas las cosas. Y la única forma, oiga, ¿qué pasa cuando el marido sale, se va por un largo tiempo? De seguro a usted, hermano, pues no voy a decir, pues trae a su esposa, se puso listo. Sí, ahorita sí. Se puso listo porque, oiga, pero si no lo hubiera traído. Si estuviera desesperada ella. Allá estuviera desesperada ella. También. Y usted también, porque también la ama. Sí. Estuviera desesperada y estuviera usted desesperado de regresar a su casa. Sí. Pero como la trae, pues aquí puedes tirarse otra semana más. Sí. Ahora, yo digo, esto me llama la atención, lo que el apóstol dijo, y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. Entonces la iglesia debemos de amar la venida del Señor. Y la única forma que yo pienso es, oiga, cuando esta cosa se transforma en otra cosa. Eso es otro tema también. De lo que viene. Sí. Es un tema porque, oiga, a nosotros aquí, hasta ahorita estamos viviendo tranquilamente, muy bien, no tenemos ninguna preocupación, nadie nos anda persiguiendo, pero hay lugares donde hermanos de la fe están siendo perseguidos, están siendo encarcelados, están siendo decapitados. ¿Por qué? Por ladrones, no, simplemente por ser hijos de Dios, por ser cristianos, por amar al Señor Jesús. Ahora, la situación allá cambia, allá es otra. Yo miro en la Biblia, estudiando sobre ese punto, miro en la Biblia que la tribulación, ¿cómo se llama? Los otros sinónimos que tiene la tribulación. Aflicción, persecución, abarcan todo el tiempo de la era de la gracia. Porque así es. Si nos fijamos y estudiamos y dejamos a un lado las escrituras del que escribió Scofield con sus notas, volteó toda la cosa a la cabeza. Yo les estaba diciendo el domingo precisamente en el estudio dominical a los hermanos, 2 fechas muy sobresalientes que el cristianismo debe tener en mente. La fecha del 325,
¿Por qué? El 325 se destapa la llamada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? El cambio de fe. ¿Cómo se le llama? ¿Verdad? Pablo dijo, la apostasía, correcto. La apostasía se hace ver abiertamente en el año 325, cuando Constantino declaró al cristianismo como la fe oficial del imperio. El imperio dejó de llamarse solamente imperio y se transformó con el Santo Imperio Romano. ¿Qué tenía de santo? Y cuántas otras cosas empezaron a aparecer entonces allí cuando, oiga, la profecía del apóstol Pablo dice, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse, fíjese, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias, porque esto es santificado mediante la voluntad, mediante la palabra de Dios y la oración. Si sugirieres a los hermanos que serás buen ministro de Jesucristo, nutriéndote con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y propias, y dice ahí otras cosas más. Pero entonces, oiga, entonces aquí era una profecía. Pero esa profecía ya no es algo para que sea una profecía que estamos esperando, es una profecía, para mí, es una profecía que ya hace tiempo se cumplió. Está como cuando lo que dice de los falsos enseñadores, de los falsos maestros, le dice Pablo a Timoteo, de los maestros que, oiga, cambiarán las cosas. Esos tiempos ya tienen años, siglos. Aparecieron doctrinas que no están en la Biblia. Porque Dios es uno. Y uno es un hombre. Este Dios es Padre. Es Hijo y es Espíritu Santo. Él es el mismo. Y lo podemos comprobar con la palabra. Porque la palabra así nos lo enseña. Nos lo enseña. ¿Verdad? Ahora les decía de la otra fecha. Son dos fechas. La fecha del siglo XVI. ¿Qué sucedió en el siglo XVI sobresaliente? Pues, déjeme ver, oiga, cuando apareció la Reforma, y luego la Reforma, la Contrarreforma. Los hijos de los reformadores empezaron a sacar, ¿verdad?, los retratos y a decir, a marcar, este es el falso profeta, pero entonces vienen los contrarreformistas y dicen, no, ustedes están en un error, porque eso va a suceder cuando la iglesia se haya raptado. ¿Y quién les dijo? Ellos lo inventaron así, los contrarreformistas, ¿verdad? Y desde entonces, la primera vez no fue efectivo, no tuvo fuerza, pero surge una señora en la historia muy sobresaliente que nunca se me va a olvidar, de apelativo Maxdanos, de donde vienen las hamburguesas sabrosas, que me encantan a mí las hamburguesas de Maxdanos. Esta mujer se apellidaba Maxdanos. Dice, era miembro de la iglesia anglicana.
saca en consecuencia, ¿verdad?, que tuvo una visión o un sueño, y entonces le da fuerza a la enseñanza falsa. Y cuando aquellos cristianos oyeron eso de manifestaciones, que tuvo una manifestación, que esto, oiga, se comieron la pastilla, olvidándose ¿cómo se pueden decir, hermano Calderón? ¿Cómo podríamos decirle? Tienen su nombre, ¿verdad? Lo que el apóstol dice, que iba, cuando habla en la segunda carta, miren, la segunda carta a los tesalonicenses, dice esto que estoy refiriendo, la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, déjeme ver dónde está, ya está, estoy diciendo que, aquí está la primera de Tesalonicenses, estoy diciendo que estoy usando una versión que no uso, no, la tengo nomás para referencia. No es su Biblia habitual. Esa es la palabra. Capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente. Aquí están las advertencias. Que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, fíjese. ¿Qué es ni por espíritu? Una manifestación. Ajá. Ni por palabra, una predicación. Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Ahora, esto se les dijo a los tesalonicenses. Y tenemos que tener ahora, los que leemos, tenemos que tener en mente que ya ha acontecido, ya han pasado muchos siglos cuando estas palabras se dijeron. Porque ahora estamos más cerca que cuando creímos. ¿Se fija? Entonces, pero la advertencia, ¿dónde está? Ahí está. Que no pensemos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, una manifestación. Y estos hermanos de aquel tiempo, cuando aparece la señora McDonald, se les olvidó que estaban estas advertencias y se comieron, se tragaron la pastilla y empezaron a creer en un futurismo que la Biblia no enseña. Porque es muy diferente. Fíjese hasta dónde llega cuando se planta esa versión. Me hace recordar ahorita. Estoy hablando con usted, hermano, de que cuando fuimos cuando el Señor nos concedió estar en el Ecuador, ya le había dicho que les dije yo a los hermanos del Ecuador, no estamos aquí buscando gentes para ponerla abajo de nosotros. Estamos buscando compañerismo, compañeros, y para compartir con ustedes lo que el Señor nos ha dado a entender en su palabra. Eso es lo que queremos, compartirles. Y yo les hablaba de la importancia de conocer, de tener cuidado con las versiones revisadas. Porque desde la versión 60 hasta esta última, pues no se diga, tienen mucho material que contradice, que hace lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, se mete otra cosa. Porque hay una diferencia. Cuando dice la escritura de Apocalipsis, cuando habla de la bestia, cuando habla de la mujer que cabalga la bestia y todo eso, ¿verdad? El capítulo 17 del libro de Apocalipsis, el verso 8, fíjese cómo dice, el verso 8 del capítulo 17 de Apocalipsis, está describiendo allí las cosas como son, ¿verdad? Y luego dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida,
se asombrarán viendo la bestia que era y no es, aunque es eminente su presencia. Está muy diferente a cuando dice en la versión revisada, esta bestia dice que era y, no y es. será. Ahí será. Y será en el futuro. Ahí está la escuela del futurismo. Porque eso fue lo que dijeron los contrarreformadores. A los hijos de los reformadores les dijeron, No está la bestia aquí. no, ustedes no están bien sabidos. Todo eso, la bestia y todas esas cosas van a venir cuando la iglesia se vaya. Y ahí está el señor Scofield con sus notas. Si usted tiene una versión de Scofield, va a mirar las notas que Scofield. Y ahorita el cristianismo, un porcentaje elevado, que se ha comido todas esas cosas que no son correctas. ¿Por qué? Por la falta, porque tampoco ha mirado otra cosa. Una de las advertencias que Pablo dice en sus cartas, no nomás una vez, sino 3, cuando menos 2 veces. No seáis perezosos. Mi abuelita hablaba de la pereza como la flojera, decía, en términos llanos. La flojera es madre de los atrasos. Y es verdad. Sí. ¿De qué? Tenemos flojera para escudriñar. Tenemos flojera para doblar las rodillas. ¿Flojera para qué? Para aguantarnos unas cuantas horas sin comer. Para ofrecer un sacrificio al Señor. Un ayuno. Para que el Señor nos mueva. Que nos dé a conocer su palabra. Tenemos flojera para orar. Y tenemos que sacudirnos de todas esas cosas. Porque, oiga, está fea la cosa. El Señor Jesucristo, o sea, mejor dicho, perdón, el apóstol Pedro, cuando fue reclamado del primer milagro, ¿se acuerda, hermano Calderón, qué sucedió? El apóstol Pedro los metieron, vengan y no hablen más en este nombre. ¿En qué ¿Qué autoridad habéis? Sí, ¿con qué autoridad hiciste esto? Porque no lo sanaron ellos al paralítico. Lo sanó el Señor. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le dio la mano y anduvo el paralítico, entró danzando, brincando. Oiga, imagínese usted la garafia que se formó allí, mirando a aquel paralítico que lo ponían allá a pedir limosna. Viene Pedro y le dice, míranos a los ojos. ¿Qué? Esperaba que Pedro le dieron una moneda. Unas 2 dracmas o qué sé yo. Oiga, pero le va diciendo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Y ahora nosotros qué tenemos? Ahí está la pregunta. Ahí está. Oiga, ¿y qué pasó después? Pedro les da razón y los acusa de la muerte del Señor, los hace responsables de la muerte y lo les dice, es menester que el cielo tenga al Señor Jesús hasta la restauración de todas las cosas. ¿De cuáles cosas? Oiga, la iglesia necesita ser restaurada conforme a cómo fue edificada, al molde de lo como fue edificada. Entonces, ¿dónde están esas fábulas? Vamos a descubrirlas. ¿Dónde están esas fábulas? Pues son esas doctrinas de error que ahorita el cristianismo tiene como doctrinas muy fundamentales. Ahorita entra al ¿cómo se llama? Al internet. Es una bola de acusadores unos con otros. Unos con otros se acusan como falsos y al último, pues todos son falsos. Porque no están puestos en el fundamento que el Señor puso. De apóstoles y profetas. Alguien diga, ¿verdad? Que pregunte, bueno, ¿y por qué ahora? ¿Qué pasó con la estructura de gobierno? ¿En dónde quedó?
¿Se redujo a aquel tiempo? No, es para nuestros tiempos también. Amén. Pero los apóstoles de hoy no deben de ser o creerse iguales que aquellos vasos que el Señor escogió. No. Esa es la diferencia de lo que deben de hacer los apóstoles de Dios de hoy, obedecer a lo que esos vasos escribieron, inspirados de Dios, porque los apóstoles escribieron fue inspiración divina. Fueron las palabras del Señor. Pero ¿qué hacen ahorita? Los llamados apóstoles de hoy modernos, ¿creen en el bautismo en el nombre de Jesucristo? No. Entonces, ¿cómo son apóstoles, pues? ¿De dónde agarraron el apostolado? ¿Quién les dio esa? Pues ellos mismos, como hay muchos, y no nomás los apóstoles, hay muchos profetas también falsos, cumpliéndose lo que dijo el apóstol Pedro. Ahora también hay pastores falsos también. La Biblia habla, Pablo habla de los falsos hermanos. Bueno, yo me voy a procurar de no ser uno de ellos, pero no me voy a estar ahí mirando a ver quiénes son. Ah, es aquel. No, a ver si no soy yo. Sí, Señor nos libre. Pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Para no ser falsos. Y para hacer lo que el Señor quiere que hagamos, que seamos. Ahora seguimos insistiendo, bueno, ¿quién entonces cambió la estructura? ¿Por qué se metió otra estructura? ¿Cuál es esa estructura? Fíjese usted la estructura que se metió. Se copió la estructura del imperio romano y se metió a la iglesia. Ya no era la iglesia pura, y ahora era una iglesia que empezaba a mezclarse de paganismo. Ahora aparecen, ¿verdad? Van apareciendo, van sacando, ¿verdad? Oiga, como dijo uno, allá está los Césares, y acá, ¿quién está? Los... Y oiga, los presidentes, los obispos presidentes. Yo no estoy en contra de lo que el gobierno pide, porque el gobierno secular nos pide identificación. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son sus representantes? Oiga, tenemos representantes, pero no para gobernarnos nosotros, sino nosotros vamos como iglesia a gobernarnos con lo que dice la palabra de Dios. El Señor va a levantar, como el Señor hace, quienes tomen base en la Biblia y enseñen. Me está muriendo la pila. ¿Ah? Tiene que dar una conclusión porque se me va a morir la pila y va a quedar Ok. la mitad. Pues, Despídase de los hermanos de Mexicali, dígales que aquí estuvo el pastor. aquí estuvo el pastor, hermanos de Mexicali. Aquí estuvo el pastor, su pastor, el hermano Gamaliel, Calderón, el obispo Gamaliel, el apóstol Gamaliel Calderón. Oye, me van a regañar porque está diciendo usted eso. No, un saludo para los hermanos de Mexicali. Que Dios los bendiga, oren por mí aquí, por este humilde pastorcito de esta región, este lugar, este pueblo. Es un pueblito muy, muy pequeño, pero aquí el Señor nos ha puesto y nos ha dado mucho testimonio. De aquí han salido varios pastores. Así es. Digamos 7, 8 de las regiones, Sí. ¿no? Sí. Y también allá en Ecuador ustedes lo reconocen como un apóstol, como un líder. No diga eso. Bueno, es lo que se sabe. Y yo vine a visitarlo porque usted lo conocí desde los 15 años de edad, cuando vivía el que fuera maestro de nosotros, el hermano Efraín. Y usted ahí con él a un lado, ¿no? Haciendo un equipo, una mancuerna con él. Pues yo estaba en aquellos tiempos muy verdolaga, muy verde. Era un simple discípulo que gracias al Señor que me tocó esa bienaventuranza. Soy bienaventurado porque tuve un maestro
Sí. muy capaz, muy rígido, pero Fuerte el hombre. fuerte en su hablar. Cuántos coscorrones me dio. Pero gracias a Dios por esos coscorrones que el hermano me dio. Aprendí algunas cosas que no sabía. Y ahora están en mi mente, las uso como herramienta también. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Bueno, yo sí digo en serio, vine a visitar al apóstol, el hermano Josué Nava. Eso sí va en serio, ¿eh? Porque muchos pastores lo reconocen y también yo le reconozco su apostolado, su trabajo. Y hermanos, pues aquí estamos en la iglesia de Woodburn, Oregon. Woodburn, Woodburn. madera quemada. Madera quemada. Muy bien. Wood es madera y burn es quemada. Es quemada. Madera quemada. Bueno, cortamos el video antes de que se muera la pila. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos.